Hola a todos, todas y todes. Gracias por estar acá. Esta charla se da en el marco de la Semana de la Alfabetización. Desde la Biblioteca del CEM consideramos que es súper importante seguir pensando acciones que nos lleven a reflexionar y a tender redes con otras partes de la universidad también respecto de qué hacemos en un contexto donde está tan en crisis, ¿no?, la alfabetización. Y en particular, esta propuesta también se enmarca en lo que fue el día de ayer, ¿no?, donde un montón de personas salimos a bancar a la universidad pública. Y un poco también lo que queremos es reflexionar de qué hablamos cuando hablamos de universidad pública, si es una universidad para todos o no, y qué herramientas tenemos para seguir garantizando el derecho a la educación. Y en ese sentido es que pensamos la inclusión, pensamos en los docentes que tenemos acá, por suerte, que están muy comprometidos y comprometidas en seguir garantizando el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. Así que, un poco en ese sentido, convocamos un panel súper amplio, por suerte tuvimos una respuesta afirmativa, para pensar en esto, en todas esas personas que están llevando adelante un montón de acciones que son súper importantes y que muchas veces estamos desconectadas y no nos enteramos, para que seamos agentes que lleven esta información a todos lados, que si nos enteramos de alguna persona que necesita algún tipo de apoyo o que requiere acercarse a alguna parte de nuestra institución, que sepamos sea informar o derivar y también nosotros apoyarnos en esas personas y seguir reproduciendo este tipo de acciones. La idea es el año que viene volver a repetir la Semana de la Alfabetización y esperamos poder contar con ustedes. Si tienen alguna propuesta que nos la puedan acercar, que pensemos acciones en conjunto. Les voy a pasar para que se anoten en la asistencia, las personas que vengan en calidad de asistentes, para luego enviarles un certificado. Y también les quería avisar que mañana tenemos otra charla que está enfocada hacia docentes y bibliotecarios, que es a las 10 de la mañana por parte de la Dirección de Educación a Distancia de la UNS, acá mismo, ¿no?, en el auditorio. Así que esperamos contar con ustedes. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir llamando a cada uno de los panelistas o del grupo de panelistas. Va a pasar, contará con unos 15 minutos más o menos para exponer. Algunos van a usar además la proyección, un PowerPoint. Y antes les voy a presentar y bueno, luego van a ir pasando las distintas personas. Si tienen alguna duda, algún comentario para hacer, sobre el final, la idea es que podamos intercambiar, que podamos debatir y seguir pensando estas cuestiones, ¿sí? Bien, en principio voy a llamar a Khalil. Él es Khalil Ilarrescape Club, es abogado de la UNS, maestrando en Derecho Privado Patrimonial y subsecretario de Inclusión y Accesibilidad. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Buenísimo. Las primeras. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. La idea de la exposición es contarles un poco qué es lo que hacemos en la Subsecretaría de Inclusión, cuál es la importancia que tiene y cómo juega y cómo encaja con las demás subsecretarías, con las secretarías y con el resto de los departamentos de la universidad. ¿Sí? Yo le pongo acá la inclusión y la accesibilidad como agenda de gestión universitaria porque la subsecretaría se crea en el 2023 en el organigrama nuevo del rectorado como una dependencia que depende exclusivamente del rectorado, no está encajada en ninguna ni anclada en ninguna de las otras secretarías, sino que como derechos humanos nosotros tenemos una doble cara y nos encargamos de inclusión y accesibilidad para alumnos, inclusión y accesibilidad. Derechos humanos se encarga de inclusión y accesibilidad para docentes. Ustedes van a ver que la inclusión y la accesibilidad está diseñada por toda la universidad, no es una prerrogativa fundamental y exclusiva de una de las secretarías ni subsecretarías, sino que hay tareas de inclusión en extensión, hay tareas en militar, en los distintos departamentos, está la Comisión de Accesibilidad de Humanidades, por todas, lo que es buenísimo. ¿Sí? Pero les voy a contar específicamente qué fuimos haciendo nosotros desde el 2023. La subsecretaría se pensó como una forma de gestionar la implementación de lo que son los ajustes razonables que nos implica a nosotros la ley
para aplicar a las trayectorias estudiantiles de los y las estudiantes. Entonces, partiendo de esa base, es la principal función que tiene la subsecretaría. Además de eso, establecemos distintos programas, cursos, capacitaciones, apoyos y tareas varias, por ejemplo, distintos convenios con articulación. Les vamos a contar, por ejemplo, algunas de las actividades que hemos hecho de forma articulada con otros organismos. A ver, con la cooperativa obrera tenemos un proyecto en el cual generamos un listado de postulantes para que los alumnos que tengan más del 80%, a partir del año que viene va a ser 60%, de aprobación de la carrera, puedan traer su currículum a la subsecretaría y la subsecretaría lo deriva a la cooperativa, de donde se genera un puesto de trabajo. Lo que hace la cooperativa es llamarlos directamente. Eso genera por ahí una posibilidad de que los chicos directamente tengan acceso a las entrevistas, no directamente al puesto, no está garantizado, pero sí a las entrevistas en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, con la Fundación Cecilia Grierson trabajamos en el ámbito de la ciencia y tecnología coordinadamente y nos financiaron la primera beca de investigación para alumnos con discapacidad de la universidad. Esto fue el año pasado. Tuvimos, notorio es la falta de fondos que teníamos el año pasado, que hoy en día está un poco mejor, pero el año pasado era imposible generar una beca nueva, así que salimos a buscar fondos. Conseguimos que la Fundación de Cecilia Grierson la financiara y hoy Julián Ferretti, que es tutor alumno también de la subsecretaría, se anotó, pudo completar sus estudios, ya le queda una materia y también fue el primer becario del programa, con resultados totalmente satisfactorios y favorables. Esas son algunas de las cosas que venimos haciendo, cómo articular con otras instituciones de afuera de la universidad. Después, la tarea principal nuestra, el Programa Integral de Accesibilidad. ¿De qué se trata? Es un programa en el cual las y los estudiantes que así lo deseen se anotan en nuestro programa para que se sean implementados ajustes razonables y apoyos. Depende de sus necesidades. ¿Qué es lo que hacemos? Los alumnos se anotan en la subsecretaría o son derivados de los departamentos a partir de que reconocen que hay una situación de discapacidad. Nosotros no buscamos, esto es fundamental, no buscamos a los alumnos y les decimos, mira, necesitas este apoyo, sino que tiene que partir del estudiante la necesidad de decir, estoy en situación de discapacidad, necesito un apoyo. Porque por ahí hay veces que no lo necesitan y la ayuda es innecesaria porque no necesitan equilibrar nada, simplemente ya está equilibrado porque la discapacidad no hace a lo que usted le requiere. Cuando hablamos de ajustes y apoyos, ¿qué nos dice la ley? Esa es la trayectoria estudiantil completa. Entonces, el apoyo puede ser la asignación de un intérprete de lengua de señas, puede ser el cambio de un aula para una persona con discapacidad motriz, puede ser ajustes en los exámenes finales y exámenes parciales. Por ejemplo, tenemos personas ciegas que rinden oral, entonces no van a rendir claramente un examen escrito. Tenemos personas con discapacidad motriz que rinden a distancia. Entre esos, un montón de cuestiones. Pero también tenemos, aparte de la discapacidad, aprovecho a comentarlo, trastornos educativos, por ejemplo, trastornos de aprendizaje como la dislexia. La dislexia también está alcanzada porque hay una ley nacional que reconoce a la dislexia y reconoce los ajustes para la dislexia. Así que también hacemos ajustes y, por ejemplo, hay chicos con dislexia que en vez de tener que responder exámenes de corrido con preguntas a desarrollo, se les hace múltiple choice. A otros con múltiple choice se les cambia preguntas por desarrollo. O sea, cada situación es particular. No podemos implementar ajustes genéricos nunca y cada uno de los alumnos que viene a la subsecretaría tiene que contar, y si no lo nosotros, con un equipo interdisciplinario de apoyo, que no es que nosotros decimos va a tener este ajuste y este ajuste. Comenzamos con algunos, pero generalmente vienen dados en un diagnóstico y una sugerencia. Si no, lo implementamos desde la universidad, buscamos los profesionales correspondientes y generamos una propuesta de ajuste. Finalmente, la propuesta de ajustes funciona. La verdad que hemos notado que cada una de las trayectorias se ha adecuado bien y las que más han sido complejas, que creo que pasan en todas las universidades, son las psicosociales. De lo que pude recolectar de información en estos 2 años de gestión es que la mayoría de las universidades, imagínense las más viejas que trabajan con inclusión y las pioneras, que son La Plata y Córdoba, empezaron igual que nosotros, con temas de discapacidad visual, después de discapacidad auditiva o a veces al revés, y lo último que están tratando son las psicosociales, y son las más complejas, porque llevan a las ajustes más complejas.
Una quizás por una asignación de intérprete de lengua de señas está bien, cuando el escrito está bien, pero hay otra, cuando el oral está bien, pero hay otras cuestiones muy puntuales de desarrollo cognitivo que son complejas de tratar. Entonces, también es complejo tratar con profesores. Hoy en día, la mayoría de los profesores de la universidad están formados y tienen ganas de la iniciativa de participar y decir cómo me puedo formar más, cómo puedo aprender, cómo puedo mejorar la trayectoria de este alumno. No siempre pasó así, imagínense nosotros, no hace poco, pero me contaban en Córdoba hace 20 años, lo que era decirle al profesor, vos tenés que adaptar un examen, que tenés que cambiar todos estos puntos, porque tu alumno, supónganse, tiene dislexia, o tiene un retraso narrativo, tiene una dificultad con lo que sea. Había una resistencia total a esa, porque se pensaba en la élite de conocimiento de las universidades. Hoy en día realmente el paradigma es distinto, es el entorno que se agota a la persona con discapacidad y hacia ello tratamos de trabajar. Otra propuesta, colaciones inclusivas. Las colaciones de grado nuestras tienen la asignación de intérprete de lengua de señas, como es el link abajo, o a veces está en la misma pantalla. Eso está en todas las colaciones públicas, también para las privadas, las públicas, independientemente de que haya personas sordas o no en el público o en el escenario, o cómo se transmite, cualquiera puede tener que lo quiere ver o quiere de mañana. Así me parece que es una buena propuesta que surgió específicamente del rectorado, incluso antes de la creación de la sociedad. Bueno, acá les pongo algunas jornadas de las que hemos hecho, en igualdad, esto fue hace 2 años. Lo hicimos acá, tenemos un montón de actividades en el CENS, bueno, esas hay, cada 2 meses por lo menos hay un progreso de las jornadas. La accesibilidad el año pasado muy grande, muy buena, creo que también. La jornada, este año las hicimos en Buenos Aires porque la habíamos previsto un poquito después de la inundación, pero no previmos la inundación, así que la tenemos que llevar para allá. Lo bueno es que de esas jornadas se recaudaron fondos de donación a la música y también fondos que sirvieron para generar actividades de inclusión, ¿no? Las personas asistentes donaron a la música y las entidades que participaron donaron para generar actividades de inclusión, y a partir de eso vamos a tener una nueva comisión de la cátedra de lengua de señas que estaba explotada, porque de 120 grupos que teníamos se montaron 1000 personas, así que buenísimo, pero quedaron muchos afuera. Una nueva comisión de lengua de señas que acá está. Fíjense eso, ese fue el primer día, no eran el aula magna, claramente eran fundadores, cayó toda la gente, bueno, no había quedado en el sorteo, así que tuvimos la primera clase para todo, pero bueno, decirles que en el próximo turno, pero la convocatoria, las ganas que tienen las personas de Bahía, por muchos no son por universitarias, ustedes llegan a ver atrás, hay de todo, estudiantes, docentes, no docentes y personas de Bahía que se montaron a través de la municipalidad. Entonces, a través de un convenio que hicimos de la MUN, ya es el segundo año los chicos de LSA1 y LSA2 cursan en los 2 cuatrimestres, pero de LSA1 pasan a la 2, y los que cursan la 2 salen, no son intérpretes, por supuesto que no, porque son de ese año, pero se pueden comunicar de forma fluida. En esas experiencias nos contaban las intérpretes, por ejemplo, un chico que trabaja en la caja, fíjense lo importante de la comunicación de la gente. Un chico que trabajaba en la caja, fue una persona sorda, la pudo atender más bien, pudo charlar con ella, y la persona quedó como, wow, qué bueno. Otra persona también que estaba en Mar del Plata, nos contaban paseando, una pareja de personas sordas también, nos pidió indicaciones, se las pudo dar ese lengua de señas, y esas cosas, esas barreras comunicacionales que se derriban son fundamentales, y creo que estoy convencido de la creación de esta cátedra no debería tener límites. Podemos hacer 100 cátedras, hacemos un cargo. Para mí es un idioma, está reconocido como idioma, y todos deberíamos ser capaces así, porque es comunicarse con una persona, no es que la persona tiene que aprender a comunicarse con nosotros, sino que nosotros deberíamos poder comunicarnos. Está bien, no sabe chino, no sabe ruso, pero estas cuestiones son sensibles. Creo que tomar un curso de 4 meses una vez en la vida, entre más o menos lo básico te queda, uno se puede olvidar o no, pero lo básico para comunicarse con una persona es una herramienta fundamental. Acá estaba lo de la beca que comentaba, que se implementó. Este año va a salir la convocatoria, estaba por salir nuevamente este mes o el que viene, así que esperamos también al segundo becario.
Después también tenemos los egresados, tanto de las escuelas como de la universidad. Nosotros desde la subsecretaría implementamos las escuelas y universidades. En este caso les comento de la implementación del acompañamiento con intérpretes de lengua de señas en escuelas, tanto el primero, segundo como el tercer año de bachillerato se pusieron intérpretes, pero ¿eso ya estoy romántico? Sí, ya terminé. Se pusieron intérpretes que fueron acompañando la trayectoria. Bueno, tuvimos a Conrado Zapata, primer egresado, y a Alegría Medina, honores, técnica universitaria personal de Venezuela. Después, por último, tenemos títulos en braille. Va a salir la reglamentación pronto, se aprobó el año pasado, así que para las colaciones, si alguien es una persona ciega o requiere, porque tiene algún familiar, o quiere tener, o por cualquier cosa que sea, puede mandar a la subsecretaría un mail si quiere un título en braille antes de la colación o después de la colación. No es indiferente, lo confeccionamos con la subsecretaría. Corto. No, gracias. Ahora vamos a escuchar a Daniela Panucci. Ella es doctora y profesora en letras por la Universidad Nacional del Sur, donde se desempeña como docente de análisis del discurso y coordina talleres de lectura comprensiva y escritura. Posee una extensa experiencia como profesora de técnicas del lenguaje de nivel medio para adultos y ha diseñado y llevado a cabo capacitaciones destinadas a docentes de distintas disciplinas vinculadas con el rol del lenguaje en la comunicación del conocimiento. Actualmente codirige con Guillermina Castro Fox un proyecto de investigación sobre alfabetización académica, alfabetizaciones múltiples e inclusión. Así que le damos la bienvenida a Gracias por Bueno, gracias por habernos invitado. Acá hay dos compañeras del proyecto que están por allá atrás, así que después les menciono. La intención hoy es compartirles un proyecto en el que estamos embarcadas desde hace no mucho tiempo. En realidad es sobre un tema en el que hace 2 años más o menos que estamos investigando y trabajando, pero el proyecto es un proyecto de extensión de la universidad, financiado por la Universidad del Sur, sobre lectura fácil. Entonces la idea es contarles de qué se trata la lectura fácil en primer lugar y después contarles en qué consiste el proyecto y cuál es la proyección a futuro en la que estamos pensando, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué nos parece importante? Obviamente tiene que ver con una alfabetización inclusiva. Empezamos con un ejemplo. Esto que aparece acá es el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si lo leemos, por ahí nos puede parecer no demasiado complejo. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Ese es el texto original. Si miramos este otro ejemplo, ese es el mismo fragmento del texto adaptado a lectura fácil. Esto es la lectura fácil en forma concreta, ¿no? Las personas con discapacidad son personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo del tiempo. Empieza por definir el concepto y después simplemente se detiene en el objetivo, en el propósito. La Convención quiere proteger y ayudar a las personas con discapacidad para que las respeten como a todas las demás personas, para que puedan disfrutar de los derechos humanos y libertades, para que puedan participar plenamente en la sociedad. Hay una ilustración que es muy pertinente para el texto al que acompaña y hay algo más que yo ahora omití por una razón de espacio para que se pudieran ver bien las letras, que es la definición de lo que es un propósito que aparece en el marco. Esto es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adaptada a lectura fácil en el 2008, creo, o 2010, no recuerdo el año, y está el texto completo de circulación para que
quienes tienen dificultades para la lectura comprensiva pueden acceder a ella. Entonces ahora sí vamos a tratar de definir lo que es la lectura fácil. Se la define como un derecho, como un apoyo y como una tecnología. Recién habló un compañero de apoyos, como un apoyo porque está destinado a eliminar barreras, en este caso no barreras físicas, sino barreras cognitivas, barreras de comprensión en la lectura, porque favorece la inclusión y porque la noción de apoyo implica no una solución universal, sino justamente eso, un apoyo se complementa con otras acciones, con otras prácticas, y así hay que entenderlo. Es un derecho porque está incorporado en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte de nuestra ley 26.378. Y es una tecnología porque implica, por un lado, implica la aplicación de conocimientos científicos de distintos campos del conocimiento, de la psicología cognitiva, de la psicopedagogía, del derecho. En el caso nuestro trabajamos con lenguaje, nos especializamos en estudios del lenguaje, entonces nuestro enfoque tiene mucho que ver con eso, lo que intentamos hacer. Y además es una tecnología porque nos provee de un método, de una herramienta que podemos seguir para poder hacer estas adaptaciones. En definitiva, la lectura fácil implica garantizar o habilitar la accesibilidad cognitiva para aquellas personas que tienen dificultades cognitivas o dificultades en la práctica de la comprensión lectora. Se aplica a distintos textos, a distintos tipos de textos. Recién estaba charlando con Patricia, que estuvo formándose en esto, que se aplica a textos literarios. Nosotros nos estamos dedicando más a textos pedagógicos, a textos para la enseñanza, porque se usa también para textos literarios, mucho para textos jurídicos, para textos de información general, para información sobre la salud, ¿no? Que circulen en sociedad y que puedan abrir puertas, al acceso al conocimiento y a la participación democrática también. Eso es lo que se busca con este apoyo. Y requiere validación. La validación es una etapa sobre el final del proceso de adaptación de textos que consiste en que los propios destinatarios, los mismos destinatarios de esos textos, puedan decidir si son suficientemente claros y entonces se hace una última corrección teniendo en cuenta la opinión de sus destinatarios, y eso se trabaja en sesiones de lectura dinámica y compartida y colectiva, y se pueden hacer varias instancias de corrección. Y recién ahí se puede pasar a una instancia de publicación, y eso está avalado institucionalmente y lleva este logo que les puse ahí, que es el logo de la lectura. ¿Quiénes serían destinatarios potenciales de lectura fácil? Muchos grupos, personas con discapacidad cognitiva que puede situarse en distintas deficiencias o distintas dificultades, ¿no? Como problemas con la abstracción que implican ciertos tipos de lenguaje, ciertos registros de lenguaje, problemas de comprensión del léxico, distintos tipos de problemas. Es muy amplio. Personas extranjeros, migrantes que todavía no han aprendido bien la lengua, personas mayores, adultos mayores, lo que se denominan analfabetos funcionales, o personas que no han podido completar su ciclo de alfabetización para poder acceder a ciertos textos, personas con afasia, con condición del espectro autista. En fin, es muy amplio. Se trabaja con textos aproximativos, pero si uno está en contacto con alguien que necesita una adaptación especial, puede refinar esa adaptación, porque lo ideal sería poder pensarlo, como hablaba recién el compañero de los apoyos, poder pensarlo de forma muy direccionada, porque la realidad es muy heterogénea. Pero bueno, se trabaja en los talleres, se hacen adaptaciones más generales, teniendo en cuenta grupos posibles, y bueno, se puede pensar esto como un continuum, ¿no? Que se puede trabajar con un menor grado de dificultad. Y depende de las necesidades de los destinatarios concretos. Esto me parece interesante, son algunas falsas creencias sobre la lectura fácil, como todo lo que es nuevo genera mucho prejuicio, entonces entre los prejuicios es que hacer algo en lectura fácil baja el nivel, sobre todo en los ámbitos académicos, escolares, o que cualquier texto simplificado puede funcionar como lectura fácil,
o que los textos en lectura fácil son para niños, no para adultos, son falsas creencias. En realidad, si lo pensamos como un apoyo, como una posibilidad de acceso, no deberíamos estar pensando en ningún tipo de nivel, sino justamente en este concepto del paradigma social de la inclusión, que lo que sostiene es que es la sociedad la que tiene que hacer las adecuaciones y las adaptaciones para abrazar a todos por igual. Eso nos convierte en una sociedad plural, diversa, respetuosa de las posibilidades de todos y sobre todo propiciadora de oportunidades. Eso es lo que estamos buscando. Cualquier persona, esto de que cualquier persona puede escribir estos textos tiene su trampa, porque sí, cualquier persona, pero cualquier persona que se prepare para esto. De la misma manera que se ofrecen los cursos sobre lenguas de señas, bueno, nuestra intención es en el futuro poder multiplicar talleres para que la mayor cantidad posible de personas puedan sumarse y empezar a generar sus propios textos. Y esto de que es una solución universal, no, justamente como es un apoyo y a veces va mezclada con adecuaciones especiales, también se puede pensar para destinatarios particulares. ¿Quiénes pueden adaptar? Bueno, volvemos a esto. ¿Quiénes pueden ser los enunciadores de textos en lectura fácil? Cualquier persona con capacitación y sobre todo entrenamiento, porque esto se llega a través de la experiencia también. Autores naturales, de personas que tengan las capacidades, docentes, para los docentes es muy importante esto, lo mismo que la lengua de señas, profesionales y técnicos de apoyo, bibliotecarios, comunicadores en general. Todas las profesiones que trabajan en educación y en comunicación podrían acceder a este tipo de conocimiento y este sería un conocimiento muy útil. Se trabaja con directrices y no con reglas, porque se les llaman directrices. Las directrices tienen que ver con orientaciones, con consejos, con algunas clasificaciones que nos ayudan a escribir estos textos con ciertas características gramaticales, ciertas características léxicas, cierto ordenamiento de los contenidos, todo lo que tiene que ver con la producción del significado en distintos niveles de un texto, se puede trabajar a partir de ciertas directrices que funcionan solo como orientaciones, no son reglas, no solucionan todos los problemas, no nos dan todas las respuestas a la hora de sentarnos a redactar un texto para adaptación. Por eso es complejo, por eso hay que trabajarlo después de un entrenamiento previo y también en forma colectiva. Yo encuentro que trabajar en equipos, con docentes, si trabajamos para adaptar textos pedagógicos, por ejemplo, para enseñar en la escuela, y si el texto es de biología, necesito un docente de biología que me acompañe, aunque el docente no sepa nada de lectura fácil, pero va a aportar la mirada sobre el conocimiento. Lo mismo se adapta a un texto de historia o de cualquier disciplina. Entonces, el trabajo en equipo que es fundamental. El proceso, así de forma muy sintética, consiste en adaptar el texto, lo cual no se hace de la noche a la mañana, sino que hay que seleccionarlo, leerlo varias veces, trabajarlo en equipo. Pero acá interviene este rol del redactor, de quién va a terminar escribiendo, a quiénes van a terminar escribiendo ese texto. Después debería pasar por una etapa de diseño, de ilustración, de diseño gráfico, porque se trabaja desde los márgenes, la longitud de las oraciones, la ubicación de los glosarios, de las ilustraciones, es muy importante. Entonces se necesita el apoyo de ilustradores, diseñadores o personas que se hayan formado al menos para ver cómo se trabaja el tema visual en los textos adaptados. La validación, para la cual necesitamos potenciales destinatarios con distintos tipos de capacidades vinculadas con la lectura comprensiva. Estos validadores trabajan en sesiones de lectura con un dinamizador que va orientando esa lectura y va captando a ver a dónde están los problemas del texto, y eso permite someterlo a las correcciones finales. Y recién ahí se puede llegar a la etapa de edición y publicación. De todos modos, les tengo una buena noticia para quienes estén trabajando hoy con personas que necesitan estas adaptaciones. También existe la lectura fácil realizada de manera informal, para ir cubriendo las necesidades. ¿Qué es lo que hacemos los docentes en clase cuando encontramos el problema? ¿Qué es lo que hacen los padres cuando necesitan hacer una herramienta de este tipo para sus hijos? Se sientan y lo hacen y lo van acomodando.
Lo que no se haría con ese material se comparte en comunidades, lo que no se hace es publicarlo hasta que no tenga las validaciones necesarias. Entonces habría dos niveles, el del material que se puede publicar y que bueno, eventualmente podríamos algún día copiar en nuestras bibliotecas, y después el material que se comparte en las comunidades educativas, porque allana el camino, porque ayuda a ir trabajando sobre los procesos de inclusión. Este era un ejemplo para que pudieran visualizar la portada de la convención adaptada a lecturas fáciles. Esa es la portada y esa es una página de la cual yo saqué el extracto pequeño. Y bueno, dos palabras sobre el proyecto, no sé cómo estoy de hora. ¿Tengo tiempo? Bien. Entonces, la idea nuestra por ahora, durante este año y hasta mediados del año que viene, es a partir de este proyecto de extensión que denominamos Lectura Fácil, un camino hacia la inclusión, lo que armamos es una articulación con el Bachillerato de Jóvenes y Adultos de la Escuela de Comercio, para venir a trabajar a la escuela con los docentes interesados, y bueno, ya haremos la semana que viene nuestra primera reunión, tendrá la forma de un taller, y ahí empezaremos a hablar de en qué consiste este método, cómo se puede ir trabajando, y empezaremos a seleccionar algún material que eventualmente pueda ser adaptado en el futuro. Tenemos otra institución con la que articulamos, y con esta institución que es la Fundación Lazos venimos trabajando ya desde hace un año o un poquito más de un año, y aquí estamos formando nuestro primer equipo de validadores. Tenemos un grupo de jóvenes de distintas edades, de distintos niveles formativos y con distintas capacidades para la lectura comprensiva, y ellos nos están ayudando. Ya hicimos algunas experiencias de intentar validar algunos textos parcialmente. Bueno, así que ahora ya vamos a ir a una segunda experiencia de ese tipo con otro grupo de textos que trabajamos con estudiantes del Departamento de Humanidades, con un grupo de estudiantes que ya están por recibirse de profesores de letras, están cercanos o que ya se han recibido. Bueno, ahí tenemos a Micaela que ya está recibida y además trabaja con temas de inclusión, de accesibilidad, así que hay gente de más experiencia, tenemos alguien que también trabaja desde ese tiempo, que no está ahora en este momento, pero o sea, hay gente con menos experiencia, gente con más experiencia, y estamos armando este grupo de futuros redactores, pero también serán futuros capacitadores, porque la idea es esa, poder después multiplicar este trabajo. Y además, lo que estamos intentando hacer también es articular todo lo que vamos haciendo en este proyecto de extensión con tareas de investigación en un proyecto de investigación que tenemos en el Departamento de Humanidades que se llama Alfabetizaciones Múltiples en el inicio de la vida académica, que tiene que ver con, bueno, entre otras cosas, con la alfabetización inclusiva. Entonces, bueno, nos espera una tarea ya, algunas acciones realizamos. Este año, durante todo el primer cuatrimestre, trabajamos con el grupo de futuras redactoras, y ahora nos encaminamos a hacer algunos encuentros de validación para el segundo cuatrimestre, mientras empezamos con el taller acá en la escuela. Así que bueno, si Dios quiere, el año que viene, a lo mejor estamos acá con algún tallercito que pueda divulgar un poquito más esto, y tal vez contándoles cómo nos fue en la experiencia de este año, ¿no? Y porque aquí no les puedo contar hasta dónde vamos a llegar, porque todo depende de cómo trabajemos esa articulación. Eso se ve después en el campo. El cielo es el límite. Claro, totalmente. Las ideas están, pero después hay que ponerse a trabajar en grupo, y ahí viene la parte más linda, porque ahí surge la creatividad y aparecen los problemas, uno empieza a resolver los problemas, y a partir de eso se aprende realmente. Así que estamos en esta etapa de aprendizaje conjunto y colectivo. Bueno, eso es todo. Ahora vamos a seguir con el siguiente grupo, que es personal de Biblioteca Central. Les invito a pasar si quieren. Tenemos a Juan Pablo Dalgararrondo, que es bibliotecario en instituciones educativas y profesor en historia. Trabaja en el área de referencias en biblioteca técnica y es jefe de división de repositorio y biblioteca digital. También tenemos a Micaela Heredia, que es bibliotecaria, trabaja en el área de referencias de biblioteca técnica y es técnica auxiliar. Y también contamos con Iván Hofstetter, profesor en letras, trabaja como personal administrativo en la Biblioteca Central y es auxiliar administrativo. Bienvenidos. Bueno, gracias por la invitación a Júpiter, a Miriam.
y a Pablo, por supuesto, por la invitación a esta jornada. Para nosotros es un placer contar un poco las experiencias que tenemos con respecto a la adaptación de material accesible. Así que la idea es mostrar un poco cómo es nuestro trabajo técnico en función de cómo adaptamos material biográfico a material accesible para las personas ciegas. Así que ya tenemos acá un compañero, un protagonista, Sebastián, que hemos trabajado junto a él, así que la idea es mostrar un poco cómo es el trabajo interno y los resultados que logramos para la accesibilidad. Esta primera diapositiva tiene que ver un poco con el contexto que ya hablaron los compañeros anteriormente, pero bueno, a nosotros nos sirvió como base de desarrollo para generar primero un proyecto de accesibilidad y después un proceso en sí mismo, que ya está consolidado y tiene una base fuerte, digamos, dentro de nuestra biblioteca, de nuestras áreas y de nuestros procesos en general. Ahí están las leyes nacionales y convenios internacionales que tienen que ver con la adaptación, que nosotros fuimos tomando y que trabajamos en el taller que estuvo Daniela también, que fue bastante enriquecedor para todos, porque seguimos trabajando con respecto a eso, los resultados del taller. Y ahí están las digamos, normativas que nos dieron pie para empezar a buscar las bases que nos permitan desarrollar el protocolo de bibliotecas primero y después las experiencias propias de biblioteca central. Las tres primeras lo menciono rápidamente porque no, creo que no es necesario darnos la normativa, pero las tres primeras tienen que ver con el funcionamiento de las universidades y la educación superior, y las tres últimas tienen que ver cómo las universidades tienen que adaptarse a la accesibilidad y a los derechos de las personas. Esos son los tres focos fundamentales de las últimas tres. Y en función de eso, las diversas universidades comenzaron ya a hacer experiencias previas, que un poco también mencionó el primer compañero, donde se comenzaron a trabajar con procedimientos de adaptación de material accesible. Vuelvo a repetirlo, nuestro trabajo técnico, por ahí no tanto de altas gerencias o de gestión muy arriba, sino que tiene que ver con el trabajo de campo, digamos. Por eso mencionamos el segundo grupo, que tiene que ver con cómo fueron haciendo el trabajo las universidades, como la General Sarmiento, por ejemplo, la de Quilmes, la Cuyo, que tienen ya también consolidado todo ese trabajo de accesibilidad académica. A partir de esos dos primeros grupos, lo que hicimos nosotros fue, y con la resolución interna de la UNI, que ya lo mencionó el compañero al principio, el Proyecto Integral de Accesibilidad, comenzamos a generar un protocolo que permita trabajar desde bibliotecas la adaptación del material técnico bibliográfico al material accesible. Surgió un pequeño documento de no más de 2 páginas, donde hay una fuerte impronta de Biblioteca Central y Humanidades que establece cómo tienen que ser los criterios de trabajo a la hora de adaptar el material. Por ejemplo, nosotros tratamos de que haya un tiempo extra, un tiempo previo de un mes para nosotros poder establecer las dinámicas de trabajo, qué recursos vamos a necesitar, de tanto técnicos como recursos humanos, toda una serie de protocolos que nos permitan hacer un trabajo eficiente. A partir de ese protocolo comenzamos a hacer las experiencias en bibliotecas desde prácticamente el año 2016, que ahora lo vamos a ver un poquito, hasta este año, el año pasado. Ahora nos pasó todo lo de la catástrofe de marzo, que tuvimos que frenar un poco, pero tuvimos un proceso bastante activo. De lo anterior, del contexto de esas bases, surge este proyecto, que primero se llama Proyecto de Accesibilidad, que Sebastián participó muy activamente en los grupos de las reuniones con Víctor, estuvo Ricardo también y otros compañeros de bibliotecas, donde comenzó a darse forma a través de la redacción del acta del proyecto, que tiene que ver con las experiencias previas que se hicieron en campo, que yo les mostré anteriormente en las universidades anteriores, como la Sarmiento, la Cuyo, donde participaron sus compañeros y fueron adquiriendo experiencias para después poder publicarlo en este proyecto de accesibilidad. Yo les muestro básicamente algunas imágenes donde nosotros funcionamos a través de un sistema de gestión de peticiones. Ahí vamos publicando las tareas o actividades que vamos haciendo y hacemos un seguimiento del cumplimiento de esa actividad, ¿no? Y una vez que vamos resolviendo y vamos haciendo el cierre, nos permite establecer que ese proyecto avanza en función de las actividades cumplidas y al final de las mismas ya ese proyecto está consolidado y se puede dar por concluido y dar a otros, a convertirlo, por ejemplo, en un proceso. Por eso ahí aparece la redacción del acta del proyecto, las pasantías que se hicieron en la Universidad de General Sarmiento, en la Cuyo, la elaboración del protocolo que estoy comentando. Aquel que lo necesita, lo quiere chusmear, nos avisa, nos escribe un correo, ahí nosotros lo vamos a poner en las diapositivas y
si quiere participar o conocer un poco más en profundidad de qué trata este proceso, nosotros lo vamos a hacer sin ningún problema, con mucho entusiasmo. Y ese proyecto, este proceso nos permitió participar de un presupuesto participativo que se dio en el año 2019, donde había que presentar proyectos que impliquen justamente esto, ¿no? Avances en todo lo que tengan los procesos universitarios. Y la biblioteca presentó uno que tenía que ver con la accesibilidad, quedamos primero y a partir de esos resultados pudimos comprar 3 notebooks accesibles con su software, que es un software relativamente caro, por todo caro, pero nos permitió comprar ese software que permite adaptar el material, que después los chicos van a comentar básicamente cómo funciona esa actividad. Pero bueno, ese proyecto, como yo les mencionaba, que tuvo una fuerte impronta, se convirtió en un proceso que para nosotros es, digamos, supera las áreas y tiene que ver con la entrada de las necesidades, un procesamiento y una salida, que después los chicos van a comentar bien cómo es, con la interacción que hicieron con Seba y con María Pía Richelli, que iba a venir, pero bueno, por causas mayores ya está trabajando, no pudo estar en la jornada. ¿Cómo se hace el procesamiento? Básicamente lo que hacemos en ese proceso nosotros es trabajar a través de flujos, o diagramas de flujo, que sería la representación gráfica de la actividad, de la entrada, del procesamiento y la salida, y lo que nosotros esperamos es la satisfacción del usuario en el sentido, bueno, que nosotros lo que producimos le sirva a Sebastián, que lo pueda leer y que no tenga ningún tipo de problema a la hora del contenido que está dentro y que le sirva para estudiar. Y el resultado final, como les decía, es el material accesible, y ahí de herramientas está lo que yo les comentaba. Nosotros usamos un software que se llama Agrifine Reader, no sé si alguno lo conoce, es de Adobe. Es un software que convierte todo el material OCR, que sería el material de reconocimiento óptico, lo convierte de una imagen, que puede ser un PDF, un JPG, un PNG, lo que sea, a un texto editable con Word. Esa sería la base inicial para poder después trabajar en la accesibilidad de ese texto, por eso lo menciono. También adquirimos en ese presupuesto que conseguimos un hardware, se llama Procer, no sé si alguno lo conoce, es un producto local de Córdoba, que es un escáner que convierte el material escaneado a voz. Se puede también guardar imágenes, otro texto y demás. Es un poco engorroso, Seba creo que lo probó. No sé si te gustó tanto ese... Hay que agarrarle la mano, pero... Sí. Agarrar la mano funciona. Sí. A nosotros, en nuestra propia experiencia, nos resultó mucho más cómodo buscar el material digital en PDF o JPG y pasarlo en Agrifine Reader, es mucho más rápido. Por lo tanto, nuestra primera alternativa es buscar el material en la red o si ya alguna otra institución lo ha trabajado y puede adaptarlo desde ahí. Pero bueno, a partir de estas herramientas, lo que hacemos nosotros es, como les contaba antes, publicamos en el sistema de gestión de peticiones, entonces ahí vamos haciendo las actualizaciones del material que nos van pidiendo. Todo esto, digamos, como ya sé yo, es un proceso que lleva tiempo, que lleva muchos recursos, fundamentalmente porque hay que sentarse en la silla y trabajar con el material original y con el editable y ver que estén acordes. Después les van a contar los chicos, obviamente, las estructuras del propio texto por las conversiones hacen un cambio. También nos comunicamos con los usuarios, con Sebastián, por ejemplo, damos las propias necesidades, si dejamos una cuestión básica, si dejamos las notas al pie de página, si las sacamos, las dejamos, si los cuadros les sirven, no les sirven, es decir, funciones que tienen que ver con la comunicación, yo diría cotidiana, con el usuario. Con Seba en este caso, que para nosotros nos resulta más rico porque, bueno, comprender la necesidad de la persona, comprender la necesidad de Seba, es mucho más práctico que el funcionamiento del propio software o la adaptación misma. Por eso, en ese sentido, para nosotros es fundamental la comunicación con el usuario. Tanto con Seba, con María Pía, con los propios profesores. Hoy hablaba Daniela de la importancia de las cátedras o de que el profesor o el docente tome conciencia de esta necesidad, porque nos ha pasado que por ahí sacar una foto de un texto y ponerlo en el Moodle es como un texto accesible y para nosotros es súper complejo porque no nos ayuda en este proceso. Por eso nosotros después, obviamente, si seguimos trabajando con
con accesibilidad, la concientización es fundamental para todos los protagonistas, porque todos somos partes interesadas en este proceso. Y acá tenés un poquito de ¿cómo con el tiempo? Vos decime, haceme. Acá un poquito está como la línea de tiempo del trabajo que fuimos haciendo, fundamentalmente porque es un trabajo que lleva bastantes años, que comenzamos este proceso del año 2015 aproximadamente, como un acta de proyecto que nos importaba, y toda esa evolución nos ha permitido trabajar, yo creo que de manera exitosa con nuestros usuarios, ya con nuestros amigos prácticamente, porque tuvimos una comunicación cotidiana con Seba, la que seguimos teniendo, como María Pía nos fue a visitar ahora, que se recibió de abogada, y bueno, una de sus últimas cosas que hizo antes de irse a La Plata fue a venir a saludarnos, así que para nosotros es la parte humana, digamos, más allá de todo este procesamiento y la cuestión técnica, es fundamental. Así que bueno, pero bueno, en esta línea de tiempo lo que hicimos nosotros fue publicar un poco todo el proceso que llevó, que llevó bastante tiempo, y fundamentalmente la capacitación de nuestros compañeros, porque lo que decíamos, lo que hay acá, lo de siempre, es la escasez de recursos, tanto humanos como técnicos. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y bueno, los resultados nos han servido para seguir trabajando en esto. Y como les decía, para nosotros la accesibilidad es un proceso activo dentro de así que bueno, ahora lo que dejar a los chicos para que hablen, que hagan sentar. Quedan 30 segundos. 30 segundos. Tampoco. Bueno, yo quería comentar un poco cómo es que empecé a incorporarme en el proyecto. Hace muy poquito que estoy trabajando en la Biblioteca Central, hace solamente un año casi. Y apenas empecé a trabajar, Juan Pablo me interesó un poco en el proyecto de accesibilidad, la importancia que tiene. Y además empecé como a buscar por mis propios medios, bueno, a ver qué significa accesibilidad, porque yo no había tenido como ese acercamiento. Y nada, y descubro que es un servicio muy importante, el servicio de referencia. Y bueno, como decía Juan Pablo, también un trabajo puramente técnico, ¿no? En ese trabajo técnico, también comentaba Juan Pablo, ¿no? Es la importancia de todos los recursos para llevarlo adelante. Bueno, el Live Fan Reader, lo que decir en inglés, el PROS, bueno, todas estas herramientas que nos permiten llevar adelante la tarea y poder entregarle al usuario la bibliografía necesaria para poder usar la materia, que sea hacer la carrera. Y en este trabajo técnico ahora nos vamos a explorar un poquito más con Iván, cómo es que hacemos más o menos el paso a paso de todo esto. Pero antes queríamos como comentar un poco el caso de María Pía Recheri, de Sebastián. María Pía es una estudiante de Derecho, formada recibida, que empezamos a tener comunicación con ella recién en el 2018 a través de una de sus docentes, Adriana Verne. Ella se comunicó con la biblioteca para solicitar material que necesitaba ser adaptado para su alumno. Entonces, a partir de ese momento empezó una comunicación bastante fluida con el Departamento de Derecho y especialmente con la biblioteca. En ese momento la bibliotecaria era Luciana, que ahora trabaja con nosotros, pero Luciana ahí nos facilitó bastante algún material que por ahí nosotros consideramos que lo teníamos en físico y ella lo tenía en digital, entonces queremos ahorrarnos de alguna manera algunos pasos para poder entregar el material lo más pronto posible, ¿no? Pero también, como comentaba Juan Pablo, es una tarea que nos demanda demasiado tiempo, entonces requiere una organización también por parte del alumno, que en este caso María Pía era bastante impecable y ella nos entregaba con suficiente tiempo de anticipación todo el material, así nosotros podemos entregar en tiempo y forma. Y bueno, así la estuvimos acompañando durante toda la carrera, hasta que bueno, finalmente se recibió este año y nos escribió este mail súper atento de que, bueno, agradeciendo a la biblioteca y bueno, reforzando la importancia de nuestro rol, ¿no? De rol como profesionales de la información. Y después, bueno, creo que igual quería comentar sobre Sebastián. Sí. Bueno, en el caso de Sebastián, también hicimos una búsqueda de todo el trabajo que se había hecho en la biblioteca durante los años 2021-2022. También fueron pedidos de docentes que necesitaban adaptar algunos textos de distintas cátedras
Y recién el año pasado, en el 2024, se publicó la cátedra de práctica y docente de nivel superior. Y bueno, ahí es cuando empezamos a trabajar con Mica, todo ese trabajo del material bibliográfico de toda la cátedra que implicó también ida y vuelta entre Sebastián y nosotros y demás. Y ahora sí vamos a estar hablando un poco sobre lo que tiene que ver todo lo que es el protocolo de este trabajo bien técnico que se habló al principio. Hay una cuestión que tenemos que mencionar que es el manual de buenas prácticas, que es lo que usamos nosotros, que me hizo acordar un poco a lo que mencionábamos recién en tu exposición, que claramente es un manual que uno puede seguir, pero bueno, también hay veces que se tiene que alejar. Al principio del manual lo que se dice es que es un documento que surge ante la necesidad de aunar un conjunto de criterios transversales al tratamiento de adecuación de material bibliográfico en formato accesible. Así que lo que vamos a hacer con Mica es hablar un poco ahora de cada uno de estos pasos del manual, lo que uno, así como tiene el texto para ser adaptado, también tiene el manual al lado y también tiene ida y vuelta con el usuario. Entonces vamos a estar explicando un poco cuáles son esos pasos que uno debería seguir en el mejor de los casos, y hay pasos que a veces que no están y demás, pero bueno, es un poco lo que queremos. En principio, evaluamos de qué manera nos llega el material, ¿no? La comunicación, si viene por parte del alumno o del docente, a veces nos llega la información en formato físico y en ese caso tiene un paso previo de digitalizar a mano, con paciencia. Tratamos de decirle a los alumnos que nos indiquen algún capítulo en especial que sea más importante, porque un libro quizás lleva demasiado tiempo y nosotros tenemos otras actividades además del proyecto de accesibilidad. Pero bueno, si a veces nos llegan digitalizados es relativamente más fácil, pero después también nos ha pasado que nos llega el material digitalizado y tiene como ruido, tiene como borroneos, bueno, un montón de detalles que no ayudan demasiado a la adaptación, pero para eso tenemos el reconocimiento óptico de caracteres que nos devuelve un archivo editable y nosotros empezamos a trabajar a partir de ese archivo. Tenemos primero las propiedades del documento. Hay cuestiones esenciales como por ejemplo nombre y apellido de autor al momento de poder nombrar a ese archivo. El archivo que tiene que estar en formato PDF o bueno, Word, y también las cuestiones, no esto propio de una veces cuando arma una carpeta o lo que sea, son cuestiones de autor, título, como ejes centrales como para comenzar, ¿no? Después seguimos con lo que sería el cuerpo del texto. Claro, que ahí vemos un poco, quería hacer esta aclaración de que nosotros trabajamos sobre el formato del texto, tratando de siempre conservar el contenido, ¿no? No modificamos la información, sino que tratamos de adaptarla de la mejor manera para que el alumno pueda leerlo lo más fácil, ¿no? Y ahí también está el equipo de trabajo, digamos, porque también surge esto que a veces estamos trabajando con textos diferentes. Sí. Entonces nos hablamos entre nosotros, Sí. Juan se comunica con Sebastián, nosotros mismos también. Sí, Tiene que ver un poco, claro, eso de la sugerencia también y decir esto va, esto no va, o qué podemos hacer. Sí, muy importante la comunicación, sobre todo que nosotros empezamos hace muy poco a trabajar con este proyecto. Bueno, estas dudas que nos van surgiendo a medida que vamos trabajando sobre el material, porque también son muy distintos entre sí. No sé, María Pía es estudiante de Derecho y Seba de Biología, y nos puede venir un alumno de otra carrera también súper distinta o más técnica incluso, que viene con información que nosotros no estamos familiarizados, entonces un ida y vuelta es muy importante. Entonces, en lo relativo al cuerpo del texto, bueno, tenemos que fijar la fuente, que sea como de un tamaño mínimo número 12, como para que si usan el prócer, bueno, lo pueda leer, ¿no? Después tenemos que tomar conciencia de que bueno, sea sobre el fondo blanco y la tipografía de color negro. Si tenemos listas numéricas o alfabéticas, que usemos digamos, el propio Word, el procesador de texto, usar las opciones que nos da. Y lo mismo con las imágenes o marcas de agua, esas las sacamos directamente porque bueno, nos ayudan a la comprensión del texto. Sí. Mismo con los paratextos, todo lo que tiene que ver títulos, subtítulos y demás, incorporarlo a través también de las herramientas que ofrece Word.
la alineación del texto hacia la izquierda también, y después también tenemos el tema de las citas, que es algo también súper importante. Al momento de leer y revisar el material, poder poner la leyenda de comienzo de cita, fin de cita también como algo súper importante. Y después entra todo lo que vendría a ser lo que es imágenes, que acá yo quería mencionar esto también, que el año pasado, bueno, participamos en el taller de Sebastián, el de lectura de imágenes y descripción de imágenes, y eso también es súper importante como al momento de, bueno, sentarse a describir una imagen, qué miramos de la imagen, qué vamos a describir, de qué manera, bueno. Así que esa es una parte también importante. Sí, después hacemos como una evaluación del texto en líneas generales, y acá es cuando empezamos a hilar un poco más fino y tratamos de ver si hay caracteres que están mal escritos. A veces nos pasaba que en vez de una I había un signo de exclamación, entonces fijarnos en esos detalles. Los números romanos pasarlos a arábigos, las abreviaturas desplegarlas, las palabras que están escritas por la mitad las tenemos que completar, no sé. Bueno, todos esos detalles que hacen que el material esté como bien hecho, ¿no? bien adaptado. Y una vez que finalizamos con la adaptación del material, siempre como con ayuda de Juan Pablo, que nos va supervisando, es que bueno, entregamos el material al alumno y bueno, seguimos con la comunicación, y si nos da el ok, como que ahí finalizamos el trabajo, ¿no? Después viene toda la parte del almacenamiento. Bueno, ese es un tema del almacenamiento porque nosotros por ahora lo tenemos internamente, pero la idea es que este trabajo que vamos haciendo que se pueda volcar en el repositorio, porque hay el repositorio de la UNI, porque ahí se vuelca toda la producción académica científica de la UNI, y esto también es producción académica de la UNI, pero bueno, ahí implica, nos pasó, esto lo teníamos planeado para hacer a inicio de año, nos pasó lo de la inundación, a nosotros nos pegó de lleno, entonces no pudimos avanzar mucho, pero está en un proyecto a mediano plazo poder incorporar este material que nosotros vamos haciendo accesible al repositorio, para que aquella persona que tenga algún tipo de discapacidad visual pueda acceder a él. Ahí aparecen dos cuestiones, que ya habíamos hablado un poco con la ley, que tiene que ver con la ley dice que todo material accesible es gratuito, de acceso abierto. Y por el otro lado está la ley de derecho a uso de propiedad intelectual, la 11.723, que dice que no. Entonces la idea es que esté el repositorio, no el texto completo, pero sí la idea nuestra es que en algún momento aparezca un botón que diga, bueno, solicito tal o cual material, y a nosotros nos llegue un disparador que nos permita decir, bueno, comunicarnos con el usuario y poder enviar el material, porque fundamentalmente esto tiene que ver no solamente con la producción académica, sino con preservar, pero también mostrar el trabajo que se hace y que tenga acceso todo el mundo. No solamente nosotros, sino las otras universidades, otros compañeros que estén trabajando con lo mismo, que podamos hacer un trabajo quizás más colaborativo en función de lo que vamos a producir. Y quería mencionar que Gonzalo Faramillera, que lo vamos a hacer en el video, hoy en día es parte de este proceso como supervisor general. Así que bueno, los desafíos son esos, ¿no? Seguir trabajando, pero a la vez que en algún momento pueda estar en el repositorio para que todas las personas tengan acceso a él. Ya estamos, porque estamos excedidos de tiempo. Ahora vamos a seguir con Micaela Chuliar. Ella es profe de letras, es bibliotecaria de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y además es integrante de la Comisión de Accesibilidad del Departamento de Humanidades de la UNS. Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación a la biblioteca, por el contacto. En principio, ya muchas cosas de las que armé se fueron mencionando y creo que toda la presentación que pensé la voy a modificar, pero lo que me parece súper interesante es que a todas las personas que están invitadas las conozco, y a la mayoría los conozco porque estamos trabajando en un tema, esta cuestión de la accesibilidad. Entonces me parece que eso quiere decir que, aunque no de una manera
digamos, formal, estamos haciendo redes en este sentido. Yo voy a hablar sobre la accesibilidad en la Biblioteca de Humanidades y en relación a la semana de la alfabetización, creo que la alfabetización está muy ligada a lo que es la información, ¿no? Y nosotros como profesionales de la información tenemos que garantizar el derecho al acceso a la información a nuestros usuarios. Esto que pensé para presentar ya fue mencionado por Daniela en relación a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. El Tratado de Marrakech tal vez no fue mencionado, pero es todo un marco jurídico que hace referencia a la importancia de hacer accesible el material o la información a las personas con discapacidad. Particularmente estamos en la universidad, entonces la Ley Superior de Educación nos marca que tenemos que trabajar en este aspecto. Y también tenemos algunas cuestiones en relación a lo institucional, que es el Programa Integral de Accesibilidad de la UNS, que ya hablaron los chicos de la Biblioteca Central, es cómo se aplican todas esas políticas concretamente acá en la universidad. Bien, como bibliotecarios nosotros somos mediadores estratégicos con la información. Y algunos de los servicios que damos en relación a la accesibilidad es acompañar búsquedas de información con criterios de accesibilidad, digitalizar los materiales, que esto es lo que se mencionó recién con el equipo de la Biblioteca Central. Eso es una parte muy importante al momento de hacer accesible el material. Es como la parte inicial, porque a partir de ahí vemos cómo va a llegar a los usuarios que necesiten, por ejemplo, un lector de pantalla, como el caso de Seba. Adecuaciones en formatos accesibles, que también tiene que ver con esto, y la sistematización de estos materiales accesibles para poder recuperarlos una vez que ya están elaborados, bueno, para poder hacer uso de ellas. En la Biblioteca de Humanidades contamos ahora con estas herramientas, estos recursos. Este año el departamento compró un escáner, IRICAM, y bueno, esto hace la función de lo que mencionaba recién sobre browser o software que hace reconocimiento en OCR. Acá cuando escaneamos pues ya tenemos en la digitalización del texto ese reconocimiento. Además nos permite editar PDF, el software que trae este escáner, y exportarlo en múltiples formatos. Entonces, como herramienta es muy útil para pensar en estas cuestiones. Después, otra cosa que incorporamos el año pasado es bibliografía adquirida sobre discapacidad y accesibilidad. Esto fue en conjunto con la Comisión de Accesibilidad, que recomendaron algunos títulos y la biblioteca pudo comprarlos. Esos títulos están ya disponibles. Uno de ellos es el Manual de Lectura Fácil de la Fundación Visibilia, que es la que mencionó Daniela. Digamos, el apoyo que mencionó Daniela, y ahí hay algunos lineamientos o una aproximación a lo que es la lectura fácil de manera práctica. Es muy interesante por eso este manual. Algunos textos de espía también incorporamos en esa compra. Y esto es algo que empezó a trabajar Júpiter, que es el trabajo colaborativo con docentes para diseñar materiales accesibles. Y también se trabajó en conjunto con la capacitación que hizo la Biblioteca Central. Y acá pongo el ejemplo concreto con la materia de introducción al estudio de las ciencias sociales. Bueno, el material que es obligatorio, se realizó todo este proceso que tiene que ver con accesibilizar la bibliografía,
siguiendo el manual de buenas prácticas, siguiendo el protocolo, y se hizo un apartado dentro de Moodle, dentro de la materia, que es bibliografía accesible. Y ahí uno cuando ingresa puede ver todo el material. Y esto es una propuesta que nos gustaría replicar con el resto de las materias para poder tener disponible, ¿no? Y lo que se me ocurrió, como la convocatoria era amplia a docentes y a bibliotecarios, era como hacer un resumen de las buenas prácticas para armar los materiales, para uno cuando arma los textos, porque muchas veces los docentes son productores, ¿no?, de materiales, hacen fichas de cátedra, hacen trabajos prácticos, exámenes. Entonces, estos son como algunos lineamientos básicos, ¿no? Que los textos estén en formatos editables, que sea un texto plano en principio, que no tenga formatos, ni negrita, ni subrayado, ni colores. Eso es una primera recomendación. Pues que esté en TXT, Word, en esas extensiones, la tipografía sin serifa, porque eso hace que visualmente sea simple, ¿no? Un ejemplo, el Arial, que no tiene serifa, un tamaño podría ser 14 si pensamos en personas que tienen dificultades visuales. El interlineado de 1.5, cuando hay imágenes, agregarles descripciones, y a los gráficos y a las tablas también. Y cuando uno incorpora material, como un capítulo de un libro, dar la posibilidad de que esté con un reconocimiento del CR. Y más allá de que nosotros en la biblioteca tenemos este escáner, que es una tecnología que ya hace todo el trabajo y lo hace rápido, hay opciones simples, que es como la de Google Drive, que trae la posibilidad de hacer el escaneo si uno necesita hacer escanear no sé, un cuento, un capítulo. De hecho, yo antes de trabajar en la Biblioteca de Humanidades, trabajaba en la Biblioteca de Derecho. Y también tuve mucho contacto con Pía. Y ella muchas veces necesitaba, para hacer la tesina en Derecho, necesitaba los comentarios del Código Civil o Código Penal, dependiendo de eso. Y la manera más rápida de resolverlo era escaneándolo con el celular, porque a veces por una cuestión de tiempo necesita resolverlo para el usuario particular con el que está trabajando. Así que es una posibilidad. Después, bueno, yo también participo de la Comisión de Accesibilidad del Departamento de Humanidades. Esta comisión, no sé si todos la conocen, fue creada en el 2014, que tenía una idea principal, que nadie quede afuera. Tuvo muchos cambios, hasta el día de hoy, incluso el nombre cambió, pero está basada en el modelo social de la discapacidad, ¿no? Lo que quiere decir, en pocas palabras, que la discapacidad no está en la persona, sino que están las barreras que están en el entorno, y nuestra tarea es identificar esas barreras y poder ayudar a superarlas, ¿no? Las funciones principales son gestionar apoyos y ajustes razonables, generar propuestas de acción para espacios más amigables dentro de la universidad, formarnos y capacitarnos en la teoría social de la discapacidad, replicar estos conocimientos en los ámbitos donde trabajamos. Y este año, algunos de los proyectos en los que trabajamos son, a principio de año, se armó un video accesible junto con la Dirección de Educación a Distancia, con una experiencia previa, porque antes se hizo un video para todo el plantel docente sobre algunos consejos para trabajar el tema de accesibilidad en el aula. Básicamente, no sé si alguno es docente del Departamento de Humanidades, porque ese video se difundió, es que el primer día de clases, además de la bibliografía básica y las condiciones de cursado de la materia,
se pregunte si alguien tiene algún requerimiento especial y que en algún momento, si alguien lo tiene, se pueda contactar con la cátedra o con la comisión para poder avanzar en esas cuestiones y ver cómo podemos acompañar. Bueno, con la experiencia de ese video, se armó un video para ingresantes, para que conozcan cómo funciona la comisión. Y el otro proyecto en el que estamos trabajando es el de cartelería en braille, que surgió a partir de una compañera no docente que hizo el curso de lectoescritura braille que se da en la universidad desde el 2023, a cargo de César Fernández. Ella propuso armar toda la señaléctica en el Departamento de Humanidades. La comisión tomó esta idea y el edificio de 12 de octubre comparte, o sea, no es solo del Departamento de Humanidades, sino que comparte con otros departamentos. Entonces, el proyecto se transformó en armar la cartelería para todos los espacios comunes que tiene el edificio. Esto se hizo junto con Pía, que ella hicimos un recorrido y ella nos dio recomendaciones, y tiene que ver con esto que ella se repitió varias veces, que esta participación inclusiva, ¿no? Que cuando pensamos en estas acciones sean con los propios usuarios que necesitan superar estas barreras que puede tener, por ejemplo, en este caso el edificio. Y bueno, eso fue en mayo. En junio empezamos a trabajar, cada 15 días nos juntamos, armamos la cartelería en braille, vamos por el 7º piso, nos queda muy poco. Ella también, antes de irse a La Plata, vino para hacer este trabajo, digamos, que es validar, ¿no?, lo que estamos haciendo. Nos dio algunas sugerencias y yo creo que el mes que viene ya vamos a terminar, vamos a poder inaugurar este camino inclusivo. Acá estoy hablando con Seba a ver si él va a venir a acompañarnos en esa inauguración. Y bueno, eso es... y bueno, lo que tenía para terminar era el video. Es un video pensado para que sea accesible. En este caso no tiene los subtítulos porque en las redes sociales ya nos facilitan eso, no necesitamos hacerlo previamente. Pero como acá está justo descargado el video, pero esto es algo que hicimos para difundirlo y para que se vea cuáles son las pautas que tiene que tener una producción audiovisual y ser accesible. Hola, somos la Comisión de Accesibilidad del Departamento de Humanidades. Somos un equipo de trabajo que funciona desde el año 2014 y está integrado por docentes, estudiantes, tutores y no docentes del departamento. Nuestra principal tarea es gestionar los apoyos y ajustes razonables para estudiantes que así lo requieran. Por eso, si tenés dudas o necesitas algún tipo de acompañamiento, podés consultarnos. ¿Qué tipo de acompañamientos podemos realizar? Te damos algunos ejemplos. Podemos digitalizar el material de estudio. Podemos conseguir un intérprete de lengua de señas. Accesibilizar la infraestructura del departamento, entre muchos otros. ¿Cómo podés contactarte con nosotros? Podés hacerlo a través de nuestro mail accesibilidad.humanidades@uns.edu.ar, a través de Instagram @accesibilidad.humanidades, o podés ponerte en contacto con los tutores de tu carrera. Juntos construyamos trayectorias académicas accesibles. Juntos construyamos trayectorias académicas accesibles. Juntos construyamos trayectorias académicas accesibles. Bueno, y lo que me parecía interesante en este video era que se podían ver varios elementos, ¿no? Como, primero se trabajó junto con la Dirección de Educación a Distancia, y algunas cuestiones a tener en cuenta es el fondo, ¿no?, que haga contraste
se llamó a la intérprete de señas, Carolina, ¿cómo se llama? Que ella colaboró también en el video, entonces tiene está en lengua de señas también. Y bueno, se trata de que sea lo más claro posible en cuanto a la redacción de un guión. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Sebastián. Sebastián Doc trabaja actualmente como profesor en biología en el Instituto de Formación Docente de Tres Arroyos y es estudiante del doctorado de biología de la UNS y usuario de las bibliotecas. Bueno, estoy muy feliz de que estemos acá, la verdad. Me parece que estos espacios, hoy más que nunca, son súper importantes y además dijeron muchas cosas muy bonitas y muy bonitas porque son reales, ¿no? Porque con cosas bonitas no alcanzan. Pero es súper importante y relevante todo el trabajo que se está haciendo, así que gracias por eso. Mi hija dijo que Pía es ordenada y responsable y que agradece. Yo no soy ordenada y responsable, pero agradezco un montón el laburo que se hace desde la biblioteca porque es excelente. Así que gracias. Y cuando me convocaron a participar de esta actividad, pensaba en bibliotecas y en qué significan las bibliotecas. Y pienso en bibliotecas muy emblemáticas, como la Biblioteca de Alejandría, que se construyó 300 años antes de Cristo, fue destruida y ahora el gobierno de Egipto la reconstruyó y es una biblioteca súper importante por cómo fue concebida para que tenga múltiples formatos y incorpore a muchas personas. Hay una biblioteca que quizás no la conozcan, pero es la biblioteca que está dentro del monasterio de Santa Catarina, que está en el monte Sinaí, y esa biblioteca tiene en su archivo una carta que escribió Mahoma en el 613 después de Cristo, y esa carta protege al monasterio de ataques musulmanes, ¿no? Entonces es como increíble. Y esas historias después vienen más hacia acá y en la colonia encontramos las bibliotecas nacionales como la de México, la de Brasil, que se fundó con los libros que trajo la corona portuguesa, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y después las bibliotecas populares, bibliotecas más chiquitas como la Biblioteca del Braille, que hace un laburo increíble, bibliotecas virtuales como Tiflolibros, que también trabajan muchísimo en accesibilidad. Y cuando pienso en las bibliotecas, para mí son fantásticas. Y para mí son un lugar muchas veces poco accesible, pero a la vez, en mi vida, son muy importantes las bibliotecas. Entonces, pienso en mi experiencia en la universidad y también fue muy buena. Siempre me acompañaron muchísimo, fue clave poder acceder a la bibliografía, porque si no, el trabajo era a veces imposible y a veces mucho más engorroso. Entonces todo esto que contaban de chiques de, bueno, que las cátedras pudieran hacerles llegar la bibliografía, que la pudieran compartir, que la pudieran dejar disponible para que yo la pudiera usar, eso fue fundamental. Y bueno, y más allá de mi caso particular, creo que lo que contaban desde Pía, lo que contaba Dani de la lectura fácil, lo que contaba Car de trabajar en que todos podamos hablar lengua de señas, me parece que más allá de que tiene que ver con garantizar derechos, ¿no? Porque el acceso es eso.
Entonces, me parece que son todas cuestiones fundamentales y que cada una de las cuestiones que estamos hablando hasta ahora hacen a desentrabar un poco una complejidad que sin duda es inmensa, ¿no? Pero que todo el tiempo, porque no hay un final, crear accesibilidad tiene que ver con eso, porque no hay un final, tiene que ver con una adecuación permanente y singular. Pero que la vamos de algún modo todo el tiempo diluviando y resolviendo. Y decía algo que se me fue. Se lo llamo venir. Y bueno, y un poco lo que me interesaba traerles, más allá de este raconto de lo que fueron diciendo los demás, era que para mí las bibliotecas son muy importantes y estaría bueno a veces pensarlas como un poco más que, o al menos en mi experiencia, me hubiese gustado en la uni pensarlas, como me sigue gustando porque sigo con parte de la uni, como un poco más que esa cosa que aparecía, o ese actor que aparecía cuando la bibliografía de las cátedras no era accesible. Yo personalmente doy clases, y doy clases en la biblioteca. Adopté y construimos esa situación de clase en la biblioteca de la institución en la que trabajo. Y no es que usemos los libros, porque la otra vez una profesora me dijo: hay pocos libros, no importa. Trabajamos en la biblioteca porque es un espacio en donde pasan cosas increíbles, en donde podemos trabajar en articulación con el bibliotecario, en donde aparecen otras personas, y creo que le damos un rol que no tiene que ver con las necesidades, que no tiene que ver con esto de, bueno, necesitamos esta bibliografía para la asignatura y que la biblioteca la haga accesible, sino que tiene que ver con la biblioteca. Las cosas no solo son accesibles, sino que son más que accesibles, son diferentes. Y además a veces ni siquiera creo que tenga que haber un espacio, digamos, un espacio curricular de por medio. Creo que las bibliotecas hacen la diferencia en sí mismas. Cuando habitamos la universidad, no solamente queremos terminar la carrera, creo que habitar la universidad implica un montón, y habitar las escuelas implica un montón de otras cuestiones. Y yo creo que si me gustan tanto las bibliotecas es porque pasé mucho tiempo en la escuela, la verdad. Entonces, un poco la invitación era o por lo menos a mí me parece que está bueno pensar también como desafío y como espacio de posibilidad, es esto otro, es pensar a las bibliotecas como un lugar que suma a la universidad, que suma al habitar en la uni, más allá de que estemos cursando una u otra asignatura, que podamos acercarnos y que podamos, incluso quizás primero partir de la biblioteca e ir hacia los espacios propios de cada carrera, ¿no? Y recuperar esta idea de que las bibliotecas son espacios maravillosos, son espacios fantásticos, ¿no? Como yo cada vez que pienso en las bibliotecas me conmueve un montón, porque pienso que son lugares increíbles, y creo que las bibliotecas de la uni también lo son, y que podamos redescubrir esa cuestión, y que como estudiantes no solo pensemos que la biblioteca la conocimos porque necesitábamos un libro o porque necesitaba que me accesibilizaran la bibliografía de política educacional, sino que la biblioteca la conocí porque tuve ganas de leer o tuve necesidad de conocer sobre determinado tema, o quise buscar una revista y necesité o un mapa, y solo por eso la conocí, y la habité y tuve contacto con el equipo que trabaja ahí. Me parece que eso también es hermoso y que es también necesario. Así que un poco mi idea de contarles estas cuestiones de bibliotecas increíbles, o como para mí son increíbles, tiene que ver con eso, porque podamos pensar la biblioteca en sí misma, que podamos valorarla y
tenerla como un espacio propio y que después, si pertenezcamos a la carrera que pertenezcamos, que sepamos que la biblioteca también es un espacio hermoso y donde podemos hacer cosas increíbles. Así que bueno, eso es un poco lo que pensé contarles y compartirles, invitarles a que podamos, no sé, cada uno desde su lugar pensar cómo contribuir a mostrar las bibliotecas de este lugar. Eso. Bueno, un poco para cerrar, quería preguntarles, o sea, invitarles en realidad, si querían hacer alguna pregunta o si querían hacer algún comentario. Sé que muchas de las personas que están acá tienen su propia experiencia también en recorridos en relación a la discapacidad, a la accesibilidad. Entonces quizás quieran hacer algún comentario. Yo un poco lo que me quedé pensando es en que a veces hay ciertos discursos que hablan como si la discapacidad y la accesibilidad fuese algo que es solo de las personas con discapacidad. O en todo caso de las personas con discapacidad y sus familias. Y en realidad no, o sea, yo pienso que en todo lo que tiene que ver con estas temáticas son cuestiones sociales, porque cuando vos haces algún tipo de trabajo, de apoyo, de acompañamiento, de tarea, de formación en estos temas, no lo estás haciendo solo por vos o por la persona que requiere ese tipo de apoyo, de acompañamiento, lo estás haciendo por toda la sociedad. Quizás uno en el momento no se da cuenta, porque a veces trabaja desde la urgencia, trabaja desde lo inmediato y no llega a visualizar la importancia de eso. Y después, bueno, por ahí toma distancia en el tiempo y lo vuelve a mirar a lo que hizo y a lo que puede hacer, porque también yo pienso, hace pocos años había ya un montón de tareas hechas y ahora hay muchas más, como que se van agregando un montón de capas, ¿no? Como la gente va multiplicando un montón de tareas y de acciones que a veces son muy pequeñas y a veces son gigantes y a veces son muy simbólicas, son muy poderosas, y va cambiando mucho la visión de la sociedad. Pienso en cómo hemos cambiado, cómo fue mi recorrido en la escuela primaria y cómo me enfrentaba yo desde mi propia experiencia con la discapacidad y cómo nos enfrentamos ahora, ¿no? Y creo que avanzamos un montón y eso es muy alentador, ¿no? Frente a tantos discursos que hay dando vueltas que por ahí empiezan a cuestionar estas tareas que son tan importantes. Bueno, ver todo lo que hicimos, todo lo que cambió, todo lo que queda por hacer, me parece que es muy poderoso y que lo mejor sería que seamos un montón de personas haciendo un montón de cosas. No siempre pasa, pero son ya un montón de personas haciendo un montón de cosas, aunque no seamos todos o no sea la mayoría. Así que bueno, un poco es como lo que yo me había quedado pensando. Y también quería saber, bueno, si se quedaron pensando en ustedes, o bueno, quizás ahora no lo quieran compartir, pero más adelante, en otras instancias donde nos encontremos, quiero compartirlo. Creo que sería muy valioso y que también esto se lo cuenten a las personas que conozcan, si tienen ganas, para que se siga moviendo un poco, ¿no? Y que sepamos eso, que la universidad hace un montón de tareas para generar una sociedad más justa y mejor, y que cada persona de la sociedad es parte de la universidad. Que la universidad no somos solamente las personas que estudiamos o que trabajamos ahí, sino pienso no sé, en las personas que esperan a jubilarse para ir a un curso de UPAMI, por ejemplo. Pienso en los chicos que están por ahí en barrios muy vulnerables, que la universidad llega con un proyecto de extensión. Pienso en todo lo que es los proyectos de investigación, que quizás hoy no veamos un impacto directo, pero dentro de 20 años, en las tecnologías que se llevan adelante, están. Entonces, bueno, pensar un poco en cómo la universidad está en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que transitamos, de alguna u otra forma, y nada, la importancia de seguir pensando estos espacios y estos lugares. Pero bueno, ya hablé un montón. Quiero, por ahí, si alguien quiere como hablar de algo de este tema, nada, abro el espacio.
Yo me voy a anotar un par de preguntitas. Algunas, bueno, la de Juan Pablo la respondió, y yo me había quedado, es un tema de los derechos de autor. ¿Qué hacer cuando trabajas? Bueno, por ahí Nivel es abogado, pero en nuestro caso, la cuestión por ahí de editoriales, eso es un negocio. Y sobre todo las grandes editoriales como el Serial y demás, y si el material que nosotros adaptamos llega a quedar en acceso abierto en los repositorios, seguramente nos hagan un reclamo. Por eso está en lo que yo comentaba hoy, la contraposición de leyes, ¿no? Del derecho totalmente reservado al copyright y la ley del acceso al material a las personas discapacitadas. Entonces, nosotros pensamos en algún momento buscar un intermedio. Es decir, tenemos estos datos, los datos referenciales del texto, si lo necesitas, escribimos. Y ahí sí le podemos enviar el material al usuario. Le voy a preguntar sobre una cosita, le agrego una cosita. Eso es así y se complementa. Nosotros tenemos las leyes nacionales, pero también tratados internacionales. Y hay uno específico que es el Tratado de Marrakech. Nosotros nos habilita a generar este tipo de material, que autoriza a ciertas instituciones a que generen material y a que lo publiquen. Pero siempre tiene que estar, en teoría, vinculado a una persona, a la protección específica de una persona con contraseña. No podés, como institución, hacer circular, por ejemplo, un archivo, una base de datos pública, pero sí podrías habilitarlo con una clave habilitada directamente, por ahí darle un pendrive, un archivo también, eso es más discutible, pero siempre está con ustedes. Y la universidad es una de esas instituciones que está permitida. Por ahí no lo estaría una sociedad comercial, no lo estaría una asociación civil, tampoco hay que tener mucho cuidado con eso, pero ahí, por ejemplo, está Flamense, si los datos, si lo pasamos a ellos, limitamos la responsabilidad. Sí, voy a preguntar yo solo. Para vos, Eva, una. Ya terminaste la carrera. ¿Qué trabajo tuviste? Porque acá planteamos como que todo re lindo, todo re bueno, todo laburamos un montón, todos hacemos cosas, pero ¿cuán accesible fue la universidad? Siempre hay Digo, para mejorar, ¿no? Porque yo creo que la cuestión física siempre es la más difícil. Sí. Para mí, creo que es pero para dar una respuesta más científica, me parece que a veces el tema es cuando trabajamos demasiado por trayectoria. Entonces, creo que a veces falta y necesitamos seguir trabajando en pensar las propuestas para accesibilidad desde el comienzo. Entonces, que los espacios sean transitables, que las propuestas sean accesibles de movilidad, porque después hacerlo sobre la marcha lleva tiempo. Y creo que a veces en ese punto también hay una cuestión. A veces es más fácil buscar alternativas para accesibilizar una bibliografía que no está en el momento. Tampoco es que tenés que hacer un trabajo exhaustivo de adaptación plena, sino un texto PDF legible. Pero bueno, eso implica lo que se llama la concientización y trabajar al principio en eso. Bueno, pensando, ahora la bibliografía básica, bueno, teniendo en cuenta lo que decía Seba, bueno, no tengo a nadie ciego, pero por ahí este PDF puede servir y demás. Sí, bueno, nos planteamos hacer la semana de alfabetización, una de las ejes será y Júpiter la gastó, pero lo planteamos para docentes y bibliotecarios, ¿no? Un trabajo transversal, codo a codo, y que Mica fue re clara, o sea, armar un trabajo práctico, el Arial 14, sin negrita, o sea, no te cuesta nada, es lo mismo. Estaría bueno así, bueno, que esto se multiplique, que sigamos teniendo contacto entre docente, bibliotecario, usuario, para lo que decía Seba, que ya tenerlo previamente, no correr a demanda, que es la que pasa en la Argentina. Siempre va atrás. O sea, a demanda. Cuando es muy poquito, lo que hay que ajustar para que sea accesible. Sí, me pasaba un poco cuando veía las especificaciones, digo, qué simple hacerlo, como
para todas y todos. Entonces me parecía súper potente. Y bueno, me quedé pensando cómo es el aula Moodle, cómo la tengo organizada, cómo la puedo mejorar, cómo... Bueno, y también recién arranco, o sea, recién arrancamos. Yo quiero agregar, qué bueno que tenemos este espacio donde podemos parar un poco cada uno, compartir lo que está haciendo y pensar, porque es cierto que muchas veces se resuelven estos temas desde la urgencia, ¿no? Hay que resolver esto y que me ha pasado particularmente, o sea, se plantea tal dificultad y lo trato de resolver. Y en este espacio compartimos cómo fuimos resolviendo algunas cosas, pero creo que hay muchas cosas que se fueron haciendo, que se fue avanzando lentamente, como por ejemplo esto que contactarse con los ingresantes y que los ingresantes, si tienen algún requerimiento, lo puedan plantear. Si ustedes entran a Moodle, por ejemplo, está eso como al principio, entonces es como un contacto básico, digamos, que está bueno, que capaz que uno no lo había pensado y entra y ve y dice, puedo hacer este requerimiento. Eso creo, no sé si cuando vos ingresaste estaba, pero hace años atrás no estaba. Y son pequeños pasitos en los que se fue avanzando. O la Subsecretaría de Inclusión y Accesibilidad, que está hace ¿cuántos años? 2, 3 años. Es un paso importante, digamos, y son cuestiones en las que se van avanzando. Es un camino largo y me parece que como no hay nada, digamos, lo vamos haciendo cada uno desde los lugares en los que estamos, porque no tenemos ningún lineamiento claro. Muchas veces se resuelve, no hay una respuesta para todos igual, según las necesidades que se van planteando, según las personas que van pidiendo esos requerimientos. Pero está bueno porque este espacio, porque se resuelve desde lo urgente, podemos avanzar hacia cuestiones más integrales, incorporando estas soluciones que se fueron presentando. Sí, claro, la concientización. Por lo menos que de acá los docentes, nosotros los bibliotecarios, nos llevemos que hay referentes, que hay, no sé, si a mí me pasa algo, yo tengo que consultar a vos, Juan Pablo, y me tengo que consultar en otras cosas. Otro precio igual. Sí. Lorena como coordinadora del área de lengua, o sea, es que comunicarlo, o sea, decirle a los docentes, che, vamos a tener un alumno, si viene ahí, o sea, estemos atentos a esto. O no necesariamente porque vayamos a tener un alumno, sino para los que tenemos, pero yo he visto de todo, digamos, toda clase de apuntes, digo, a ver, esto es incluso hasta una falta de respeto para él. Porque a mí particularmente, en el caso de accesibilidad, lo único que conocía era Daniela. No, Daniela está laburando, Daniela es la que está laburando. Había un montón de gente laburando. Claro. Pero la que estaba laburando era Daniela Panucci. ¿No? Si vos tenías ahí, era ella. Pero nada, hay una banda. Bueno, no sé, festejo. Y para mí también estar re atento también a las cosas. Ayer, justo lo querés contar vos, de la marcha. Cuando se hablaba en la marcha, ayer en la marcha ahí en Alem, no había ninguno traduciendo en CENTES, ¿no? Y es un detalle re chiquito, o sea, estaba toda la universidad, estaba el rector, estaba... ¿por qué no tener alguien ahí? Que era un acto oficial, casi si querés, así como está la colación de grado, digo. Y en realidad es estar atento a esas cositas. Hoy cuando vinimos para acá y empezamos a armar el escenario dijimos, chis, es cualquiera esto. O sea, lo pusimos abajo porque iba a venir Seba, tenemos un escalón así, y luego por Seba que se remaneja. O sea, pones al ladito y ya está. Pero estamos, o sea... Pero a mí me parece que lo importante ahí es eso, detectarlo. Claro, a eso digo, de estar atentos. Registrar que hay algo que se podría acomodar, o me parece que eso es un paso importantísimo. Sí. Capaz que en otro momento a nadie se le ocurre hacer la traducción en lengua de señas. Y ahora lo estamos pensando. O de los textos, o trabajar textos que sean en lectura fácil. Que
que para los docentes no es nada complicado. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y a todos por venir. Seguimos en contacto, les vamos a estar mandando por mail sus certificados. Cualquier cosa tienen las redes acá de la biblioteca, nos pueden escribir y sigamos pensando cosas para encontrarnos y para buscar una sociedad más justa. Gracias.